No me esperes para cenar esta noche. Mi esposo lo dijo mientras se ajustaba las mancuernillas en el espejo del pasillo, tan casualmente como si me estuviera recordando comprar leche. Luego me miró fijamente a los ojos y añadió, voy a cenar con otra mujer. No porque quisiera lastimarme, sino porque realmente creía que ya no tenía que importarle si lo hacía. Dijo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido, predecible, que necesitaba un poco de emoción en su vida. Luego tomó las llaves de su auto, salió por la puerta principal de la casa que ayudé a construir durante 22 años, y nunca miró hacia atrás. Pero cuando regresó a casa pasada la medianoche, se quedó helado en la entrada, porque todo lo que creía que le pertenecía ya había desaparecido. La primera cosa que Emilia notó esa noche fue la colonia. Daniel solo usaba colonia cara cuando quería impresionar a alguien. No a los clientes. Los clientes recibían su versión práctica. Camisas planchadas, zapatos lustrados, apretones de manos calculados. No, esta era la versión de Daniel reservada para la seducción, para el espectáculo, para la fantasía de volverse más joven de lo que realmente era. El aroma flotaba por la cocina mientras Emilia estaba de pie frente a la barra, cortando cebollines para unas papas al horno. Afuera, la lluvia de finales de octubre resbalaba por los ventanales de los suburbios en frías líneas plateadas, y el arce del patio trasero se doblaba contra el viento. La casa se sentía cálida, firme, habitada, el tipo de hogar construido lentamente durante décadas de sacrificio. Daniel entró usando un saco gris carbón que ella le había comprado 3 navidades atrás. «Te arreglaste», dijo Emilia con cuidado. Él revisó su reflejo en la puerta del microondas antes de responder. «Saldré esta noche». «¿Con quién?» No hubo titubeos. «Vanessa». Emilia dejó de cortar. El cuchillo descansó sobre la tabla de madera mientras los latidos de su corazón se hacían más lentos, de esa forma extraña en la que el shock a veces actúa, como si el cuerpo se rehusara a procesar la humillación a toda velocidad. «Vanessa, la de la oficina», preguntó en voz baja. Daniel suspiró como un padre exhausto lidiando con un niño difícil. «No empieces». Te hice una pregunta. «Sí, Vanessa, la de la oficina». La lluvia golpeó con más fuerza contra los cristales. Emilia esperó a que él suavizara la declaración de alguna manera, que explicara que era una cena de trabajo, algo grupal, un malentendido, pero Daniel solo alcanzó su reloj en la barra y lo abrochó alrededor de su muñeca. «Vas a ir a cenar a solas con otra mujer». Él finalmente la miró en ese momento, y lo que más dolió no fue la ira ni la culpa. Fue la indiferencia. «Ay, por favor, Emilia. Deja de actuar como si este matrimonio fuera un gran romance. Hemos sido compañeros de cuarto durante años». Ella lo miró con incredulidad. «Eso no es cierto». «Sí lo es», respondió él con frialdad. «Todo en esta casa se siente predecible. Cada conversación, cada comida, cada fin de semana». Emilia tragó saliva. «Así que tu solución es salir con una compañera de trabajo. Vas a cenar con una mujer con la que coqueteas». Él soltó una carcajada sin gracia. «Al menos alguien todavía me hace sentir vivo». La frase aterrizó con precisión quirúrgica. No fue ruidosa, ni explosiva, fue fría, calculada, cruel. Emilia bajó la mirada hacia sus manos porque, de pronto, no podía soportar la expresión en el rostro de él. Eran las mismas manos que prepararon los almuerzos escolares para su hijo Mateo cada mañana durante 12 años. Las mismas manos que se mantuvieron despiertas junto a Daniel después de que su padre muriera. Las mismas manos que teclearon currículums para él en la época en que le daba demasiada vergüenza admitir que lo habían despedido de su primer puesto gerencial a los 31 años. Había pasado 2 décadas ayudándolo a sobrevivir a cada versión de sí mismo. Y ahora, él la miraba como a un mueble viejo. «Renuncié a una carrera por esta familia», susurró ella. Daniel rodó los ojos, ya aburrido por la conversación. «Nadie te obligó a hacerlo». El silencio que siguió fue tan pesado que Emilia podía escuchar el zumbido del refrigerador. Daniel tomó sus llaves de la isla de la cocina. «Mira, no voy a hacer esto esta noche». «¿Hacer qué?» «Este interrogatorio emocional». «Acabas de decirme que vas a salir con otra mujer».
Te dije que necesito un poco de emoción en mi vida. Se encogió de hombros mientras se ponía el abrigo. ¿Quieres honestidad? Ahí la tienes. Emilia sintió que algo dentro de ella se quebraba en silencio, casi con elegancia, como el hielo delgado rompiéndose bajo la nieve. Años atrás, habría llorado. Años atrás, le habría rogado que se quedara. Pero a los 42, el agotamiento cambia la forma del dolor. Se vuelve más frío, más afilado, más observador. Notó las tenues canas en sus sienes, esas que ahora intentaba ocultar. El reloj costoso comprado con el dinero de un bono mientras se quejaba de los gastos del hogar. La arrogancia inquieta de un hombre aterrorizado por envejecer. Daniel caminó hacia la puerta principal. No me esperes para cenar esta noche, dijo. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente a sus espaldas. Esa fue la peor parte. Ni un portazo, ni furia, solo certeza. Emilia se quedó inmóvil en la cocina mucho tiempo después de que el sonido de su auto desapareciera por la calle mojada del vecindario. Las papas se quemaron en el horno porque olvidó que existían. En algún lugar del piso de arriba, el televisor de la habitación de invitados seguía reproduciendo una vieja comedia. Ninguno de los dos la había estado viendo. Por primera vez en años, la casa se sentía honesta. No feliz, no amorosa, solo honesta. Apagó lentamente el horno, se secó las manos con un trapo de cocina y caminó hacia la sala. Su reflejo le devolvió la mirada desde la pantalla oscura del televisor, cabello castaño hasta los hombros, recogido de forma suelta, un suéter azul suave, ojos cansados que habían pasado demasiados años intentando mantener la paz dentro de un matrimonio que una de las personas ya había abandonado emocionalmente. Entonces, su laptop emitió un sonido. Emilia se sentó en el sofá y la abrió. El correo seguía ahí. Oferta final, directora senior de estrategia de marca, corporativo central, beneficios completos, salario de 6 cifras, fecha de inicio flexible. 3 semanas antes, casi había borrado el mensaje por miedo. Después de 15 años alejada del marketing corporativo, se había convencido de que estaba obsoleta, invisible, demasiado mayor para empezar de nuevo. Pero una antigua colega llamada Rebeca la había empujado a postularse tras reconectar por Internet. Eras brillante antes de desaparecer en el matrimonio de los suburbios, le había dicho Rebeca durante un café en el centro. En ese momento, Emilia se rió con incomodidad. Ahora esas palabras regresaban de otra manera. Brillante. Antes de que desaparecieras. Emilia volvió a leer la oferta lentamente mientras la lluvia seguía resbalando por los ventanales. Entonces, otra revelación se posó sobre ella. Daniel no creía que ella se iría. Por eso era tan descuidado. Creía que ella era demasiado dependiente, que estaba demasiado desgastada emocionalmente, demasiado asustada de la incertidumbre como para cambiar su vida. Y de repente, algo dentro de Emilia se volvió muy tranquilo. No vengativo, no histérico, claro. Abrió otra carpeta en su laptop, documentos financieros. Durante los últimos 6 meses, pequeñas inconsistencias la habían llevado a empezar a prestar atención. Cargos en restaurantes, compras de joyería, reservaciones de hotel durante conferencias de negocios. Al principio, investigó porque temía perder a su esposo. Eventualmente, siguió buscando porque temía perderse a sí misma. Su padre se lo había advertido con ternura años antes de morir: nunca construyas toda tu identidad alrededor de la lealtad de otra persona. La gente es más débil cuando cree que nunca te irás. En su momento, pensó que él era un cínico. Ahora entendía que solo intentaba protegerla. Emilia tomó su teléfono y de inmediato hizo una llamada. David, dijo suavemente cuando su hermano menor contestó. ¿Sigues despierto? Sí. ¿Qué pasó? Ella miró la foto de bodas colgada sobre la chimenea. Daniel sonriendo con orgullo a su lado. Mateo entre ellos a los 6 años. Una familia congelada en el tiempo. Creo que mi matrimonio acaba de terminar esta noche. Hubo una pausa. Luego, la voz de David cambió por completo. Protectora. Seria. ¿Qué necesitas? Emilia inhaló despacio.
por primera vez, dijo en voz baja. Necesito dejar de protegerlo a él. Afuera, el trueno rodó sobre las oscuras calles de la ciudad, mientras Emilia comenzaba a tomar la primera decisión real que había tomado por sí misma en más de 20 años. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Daniel se reía frente a un corte de carne y una copa de vino con otra mujer, completamente ignorante de que, para la mañana siguiente, la vida que daba por sentada ya se le estaría escapando de las manos. Daniel llegó a casa un poco después de la medianoche. Emilia escuchó primero la puerta del garaje, y luego el pesado silencio que le siguió, el silencio de un hombre intentando no sonar culpable mientras cree en secreto que ya no le debe inocencia a nadie. Ella estaba sentada en la sala con una libreta amarilla en su regazo cuando la puerta principal se abrió. Daniel entró riendo por lo bajo ante algo en su teléfono, probablemente un mensaje de Vanessa, pero la sonrisa se desvaneció en el instante en que levantó la vista. Las luces de la sala estaban completamente encendidas. Cajas de archivos se alineaban sobre el piso de madera. Carpetas, carpetas de argollas, registros de impuestos, estados de cuenta de la hipoteca, cuentas de retiro, resúmenes de inversiones. 22 años de vida compartida reducidos a pilas organizadas. Y sentado tranquilamente junto a Emilia en el sofá, estaba su hermano menor, David. Daniel se quedó helado en la entrada, exactamente como ella sabía que lo haría. ¿Qué diablos es esto?, preguntó. Emilia cerró la carpeta en su regazo. Papeleo. ¿A la medianoche? David se reclinó de manera casual, con sus anchos hombros llenando el sillón junto a la chimenea. Qué curioso, eso mismo pensamos sobre tu cena. Daniel lo ignoró, y su atención se clavó en Emilia. ¿Qué estás haciendo? Por primera vez en años, Emilia notó algo desconocido en el rostro de su esposo. Incertidumbre. No remordimiento. Aún no. Solo la confusión de que la mujer a la que había descartado por pasiva se hubiera vuelto, de pronto, indescifrable. Dijiste que querías emoción, respondió Emilia en voz baja. Supuse que esta noche era un buen momento para dejar de fingir que todo estaba bien. Daniel se burló y arrojó sus llaves sobre la barra. Ay, por favor. Estás siendo dramática. No, dijo ella. Creo que en realidad he estado reaccionando de menos durante años. Eso lo irritó de inmediato. Daniel se aflojó la corbata y caminó hacia la cocina, abriendo el refrigerador como si esta conversación ya lo aburriera. Fui a cenar, Emilia. No cometí un asesinato. Con una mujer con la que te has estado acostando. Él cerró el refrigerador de un golpe, más fuerte de lo necesario. No sabes de lo que estás hablando. Emilia simplemente deslizó un estado de cuenta impreso sobre la mesa de centro. Cargos de hotel, bares de vinos, reservaciones de fin de semana durante conferencias falsas. Daniel miró los papeles durante 2 segundos de más. Luego rió de forma despectiva, pero la confianza sonaba más débil ahora. Entonces, ¿me has estado espiando? No, respondió Emilia con calma. He estado despertando. Esa frase lo golpeó más fuerte de lo que lo habrían hecho los gritos. Daniel miró alrededor de la habitación nuevamente, notando por fin los detalles que había ignorado al entrar, la maleta de viaje cerca de la escalera. Las carpetas legales etiquetadas como propiedades y cuentas. Las fotografías familiares enmarcadas que faltaban en los estantes. Espera, dijo lentamente. ¿Te vas? Emilia le sostuvo la mirada. No. La palabra lo sorprendió. Luego ella continuó, tú te vas. Una extraña tensión se movió por la habitación después de eso. Daniel la miró como si ya no reconociera a la mujer sentada frente a él. Durante años, Emilia había sido de voz suave, complaciente, dispuesta infinitamente a suavizar los conflictos antes de que se volvieran incómodos. Ella se disculpaba primero, cedía primero, se retiraba primero. Pero no esta noche. Esta noche, había algo más frío en su voz. No crueldad. Claridad. No tienes derecho a humillarme y volver a casa fingiendo que este lugar sigue siendo tu refugio, dijo ella. Daniel rió de nuevo, pero ahora sonaba a la defensiva. ¿En serio vas a tirar a la basura 22 años por una cena?
Emilia casi sonrió ante la ironía. Una cena, repitió suavemente. Esa es la historia que te estás contando a ti mismo. David se puso de pie lentamente. Creo que deberías irte, Daniel. Esta es mi casa. La mandíbula de David se tensó. En realidad, según los documentos del fideicomiso que Emilia me mostró esta noche, la mayor parte del enganche provino de la herencia de su padre. La expresión de Daniel cambió al instante. Un cambio minúsculo. Pero Emilia lo vio. Miedo, no de perderla a ella, sino de perder el control. Se volvió hacia ella. ¿Ya hablaste con un abogado? Hablé con uno hace 6 semanas. El silencio después de eso se sintió interminable. La lluvia siguió golpeando contra los cristales mientras Daniel permanecía allí de pie, intentando recalcular la realidad en tiempo real. Había salido de casa esa misma noche creyendo que tenía todo el poder, el esposo exitoso, el proveedor, el hombre deseable aún capaz de atraer a mujeres más jóvenes. Ahora, de repente, parecía un extraño de mediana edad parado dentro de una vida que ya no comprendía por completo. ¿Planeaste esto?, preguntó él en voz baja. Emilia negó con la cabeza. No, tú planeaste esto. Solo asumiste que yo me sentaría aquí a tolerarlo. Daniel abrió la boca para discutir, pero se detuvo porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. A lo largo de los años, la falta de respeto se había vuelto rutina. No lo suficientemente dramática como para irse de inmediato, pero sí lo suficientemente constante como para envenenarlo todo lentamente. Los comentarios sarcásticos sobre su ropa, las miradas en blanco, la forma en que la interrumpía en las cenas con amigos, el desdén casual cada vez que ella hablaba de volver a trabajar. Ya no sobrevivirías a la vida corporativa. Has estado fuera demasiado tiempo. Es más fácil si simplemente te quedas en casa. Cada comentario, pequeño por sí solo. Juntos, devastadores. Y la peor parte, Emilia había empezado a creerle. Esa revelación dolía más que la aventura misma. Daniel se frotó las sienes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres el divorcio? Emilia miró hacia la escalera que subía hacia la habitación que habían compartido durante más de 2 décadas. La habitación donde alguna vez creyó que el amor duraba automáticamente si sacrificabas lo suficiente por él. Quiero paz, respondió. Él se burló por lo bajo. Estás exagerando. No, dijo Emilia de nuevo. Creo que esta es la primera reacción honesta que he tenido en años. David dio un paso al frente y le entregó a Daniel una pequeña maleta deportiva. Empaqué lo suficiente para un par de días. Daniel miró la maleta como si lo insultara personalmente. Tienes que estar bromeando. Avergonzaste a mi hermana, respondió David con frialdad. Agradece que todavía está siendo civilizada. Por un breve instante, la ira brilló en el rostro de Daniel. La aguda herida en el ego de un hombre que, de pronto, era tratado como un extraño en su propia casa. Entonces, su teléfono vibró. Vanessa. La pantalla se iluminó claramente en su mano. Emilia vio el pánico parpadear en sus ojos antes de que él volteara el teléfono rápidamente. Y, de alguna manera, ese pequeño movimiento dolió más que todo lo demás. Ya no por celos, sino por lo ordinaria que se había vuelto la traición. Daniel exhaló con pesadez. Bien, me quedaré en otro lado esta noche hasta que todos se calmen. Emilia lo miró con detenimiento. Ahí estaba de nuevo. Esa arrogancia, la creencia de que esta situación era temporal, de que eventualmente ella se ablandaría, lo extrañaría, negociaría, porque los hombres como Daniel a menudo confunden la paciencia con debilidad. Él tomó la maleta con brusquedad y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ella. Sabes, dijo con amargura. Tal vez si este matrimonio se hubiera sentido vivo de vez en cuando, nada de esto habría pasado. Emilia sintió que la antigua versión de sí misma intentaba desmoronarse en su interior. La mujer que pasaría noches en vela preguntándose qué había hecho mal. Pero ahora otra voz se alzaba con más fuerza. La verdad. Ya no querías una esposa, dijo ella en voz baja. Querías un público. La expresión de Daniel se endureció al instante.
Luego salió bajo la lluvia. Esta vez, Emilia lo vio irse sin lágrimas. La puerta principal se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. David la miró con cautela. ¿Estás bien? Emilia no respondió de inmediato. En su lugar, abrió su laptop una vez más y volvió a leer la oferta de trabajo que esperaba en su bandeja de entrada. Directora senior de estrategia de marca, en el centro corporativo de la ciudad, una segunda vida. Durante años, había creído que su mundo se hacía más pequeño porque la adultez requería sacrificio, porque el matrimonio significaba ceder, porque la estabilidad importaba más que la ambición personal. Pero, sentada allí en las silenciosas secuelas de la traición, Emilia finalmente entendió algo doloroso. El amor nunca debería exigirte que desaparezcas. Hizo clic en aceptar oferta. Unos segundos después, llegó el correo de confirmación. David sonrió levemente. Papá habría estado orgulloso de ti esta noche. Eso casi la quiebra. No porque se sintiera débil, sino porque, por fin, volvía a sentirse fuerte. Afuera, Daniel conducía bajo la lluvia hacia un apartamento de lujo en el centro donde Vanessa lo esperaba con vino caro y afecto temporal, todavía completamente ignorante de que la mujer a la que había descartado por aburrida acababa de desmantelar, en silencio, toda la ilusión de su control. Y por primera vez en 22 años, Emilia durmió en paz. 3 semanas después de que Daniel se mudara, la casa se sentía diferente en formas que Emilia no esperaba. Más silenciosa, sí, pero también más ligera. La extraña tensión que solía posarse de forma invisible dentro de cada habitación, el constante ajuste emocional que ella hacía en torno a los estados de ánimo, opiniones y críticas de Daniel, había desaparecido tan gradualmente que solo reconoció su ausencia una vez que se había ido. Un sábado por la mañana, estaba descalza en la cocina bebiendo café mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Y por primera vez en años, se dio cuenta de que ya no estaba escuchando en busca de la aprobación de otra persona dentro de su propio hogar. Esa revelación casi la hizo llorar. No porque lo extrañara, sino porque entendió cuánto tiempo había vivido sin sí misma. Afuera, a finales de noviembre, el viento esparcía hojas rojas y doradas por el patio trasero. El viejo aro de básquetbol de Mateo se inclinaba ligeramente hacia un lado cerca de la cerca, intacto desde que se fue a la universidad hace 2 años. Emilia lo miró durante un largo momento antes de que su teléfono vibrara. Rebeca, ¿cómo está la sobreviviente de su nuevo trabajo?, preguntó su amiga con calidez. Emilia sonrió levemente, aún intentando recordar cómo funcionaban las reuniones corporativas. Naciste para las reuniones corporativas. Esa no es la forma en que Daniel solía describirlas. Rebeca suspiró suavemente por teléfono. Emilia, necesito que dejes de medirte a través de un hombre que se benefició de tus dudas. La frase perduró después de que la llamada terminó. Porque era verdad. Daniel nunca le había ordenado directamente que se hiciera pequeña. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado cruel incluso para él. En su lugar, hizo algo más sutil. Normalizó su invisibilidad. Cada sacrificio se volvió práctico. Cada sueño se volvió poco realista. Cada acuerdo se volvió madurez adulta, hasta que, eventualmente, Emilia dejó de preguntarse por completo qué era lo que ella quería. Ahora, a los 42 años, estaba sentada en una oficina en el distrito financiero con vista a la ciudad, ayudando a liderar reuniones de estrategia para campañas publicitarias a nivel nacional. Y para su propia sorpresa, era buena en ello. Muy buena. Durante las presentaciones, la gente escuchaba cuando ella hablaba. Los empleados más jóvenes le pedían consejo. Los clientes respetaban sus instintos. Su experiencia, alguna vez descartada por Daniel como maternidad obsoleta de los suburbios, de pronto se volvió valiosa porque le daba una inteligencia emocional de la que carecían la mayoría de los ejecutivos. Una tarde, después de una reunión, una asociada junior llamada Clara la detuvo cerca de los elevadores. Espero que esto no suene raro, dijo Clara con nerviosismo. Pero eres un poco inspiradora. Emilia parpadeó sorprendida. Yo. Pareces tranquila, como si realmente supieras quién eres. La ironía casi hizo que Emilia soltara una carcajada. Si tan solo esa chica supiera.
Mientras tanto, la vida de fantasía cuidadosamente construida por Daniel ya había comenzado a mostrar grietas. Al principio, vivir en el centro con Vanessa se sentía embriagador. Ella era más joven, espontánea, glamorosa de la manera en que las mujeres en los anuncios de apartamentos de lujo siempre parecen glamorosas. Le gustaban los bares en las azoteas, los restaurantes caros, los fines de semana en los viñedos y publicar fotografías con filtros en internet que hacían que las vidas ordinarias parecieran insuficientes. Por un tiempo, Daniel se convenció a sí mismo de que esto era la felicidad, la libertad, la reinvención, la prueba de que aún importaba. Pero la fantasía tiene una relación peligrosa con la rutina. Eventualmente, la vida real llega, y la vida real se dio cuenta de ciertas cosas. Como la irritación de Vanessa cada vez que él trabajaba hasta tarde en lugar de llevarla a salir. Como la forma en que asumía casualmente que él pagaría por todo. Como su decepción cuando descubrió que las finanzas de él eran mucho menos impresionantes de lo que su confianza sugería. Porque la verdad era que Daniel había pasado años actuando el éxito más que construyendo seguridad real, contratos de arrendamiento de lujo, pagos del auto, cenas de negocios, compras por estatus. Ganaba buen dinero, sí, pero no lo suficiente para sostener el estilo de vida que desesperadamente quería que la gente envidiara. Especialmente no después de que Emilia contrató a un abogado, especialmente no después de que los contadores comenzaron a examinar los bienes conyugales de forma más minuciosa. Un jueves por la noche, Daniel estaba sentado frente a su abogado en una oficina del centro mientras el frío arreciaba al otro lado de las ventanas. Ella tiene derecho a más de lo que esperabas, le explicó el abogado con cuidado. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo? La herencia de tu esposa estaba fuertemente vinculada a las inversiones inmobiliarias y al historial de la hipoteca. Francamente, la documentación la favorece a ella. Daniel se reclinó en un silencio atónito. Durante años, se había dicho a sí mismo que él sostenía el matrimonio financieramente. Ahora estaba descubriendo cuánta de su estabilidad había descansado silenciosamente sobre Emilia todo el tiempo. La casa, las primeras inversiones, el trabajo emocional, los sacrificios no remunerados que le permitieron a él enfocarse por completo en su ascenso profesional. Y de alguna manera, esa revelación lo enfureció en lugar de volverlo humilde. También está poniendo a Mateo en mi contra, murmuró con amargura. Su abogado pareció incómodo. Tu hijo tiene 20 años, Daniel. Él forma sus propias opiniones. Esa conversación lo atormentó durante días, especialmente después de que Mateo dejó de contestar la mayoría de sus llamadas. No por completo, solo lo suficiente para crear distancia. Su hijo seguía siendo educado, pero ahora era más frío. Un domingo por la tarde, Daniel condujo hasta el campus universitario, con la esperanza de arreglar las cosas en persona. Mateo se reunió con él afuera de una cafetería cerca de la biblioteca de la universidad, usando una sudadera gris y con el cansancio marcado bajo los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Daniel con torpeza. Mateo asintió. Ocupado. Se sentaron juntos durante varios minutos incómodos antes de que Daniel finalmente suspirara. Tu madre está haciendo que este divorcio sea más feo de lo necesario. Mateo lo miró con incredulidad. Mi mamá lo está haciendo feo. Daniel se frotó la frente. No entiendes la situación completa. No, dijo Mateo en voz baja. Creo que sí la entiendo. La calma en la voz de su hijo lo inquietó de inmediato. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de crecer?, preguntó. A mamá, siempre defendiéndote. Daniel frunció el ceño. Cuando perdiste tu trabajo, ella te defendió. Cuando faltabas a mis juegos de béisbol por el trabajo, ella te defendió. Cuando olvidabas aniversarios, cumpleaños, todo, ella te defendió. Eso no es justo. No, respondió Mateo en voz baja. Lo que no es justo es actuar como si ella fuera el problema, porque te amaba demasiado. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Daniel esperaba. Porque Mateo sonaba muchísimo como Emilia en la época en que ella todavía creía que la honestidad podía salvar a las personas. Daniel apartó la vista hacia la calle fría de afuera. Solo quería volver a sentirme feliz. Mateo asintió lentamente. ¿Pero alguna vez te preguntaste si mamá era feliz?
Esa pregunta persiguió a Daniel durante todo el camino de regreso, y el hogar mismo ya había comenzado a cambiar. Vanessa se impacientaba con sus estados de ánimo. Odiaba las discusiones sobre abogados, finanzas y consecuencias emocionales, porque esas cosas interrumpían la versión de fantasía de él que ella había encontrado atractiva en un principio. Una noche, ella arrojó una bolsa de compras en el sofá y dijo casualmente: «Has estado miserable desde que dejaste a tu esposa». Daniel estalló de inmediato, tal vez porque toda mi vida explotó. Vanessa se cruzó de brazos. «Dijiste que tu matrimonio ya estaba muerto». Era complicado. Ella soltó una risa cortante. Eso es lo que siempre dicen los hombres casados. El apartamento de pronto se sintió más pequeño después de eso, más frío, demasiado moderno como para ser reconfortante. Daniel se sirvió un vaso de bourbon y contempló el horizonte de la ciudad mientras una fea verdad emergía lentamente bajo toda su ira. En realidad, no extrañaba la emoción. Extrañaba la paz, el tipo de paz que Emilia creaba de forma tan natural que él había dejado de notar su valor. Una semana después, mientras navegaba por internet a altas horas de la noche, se quedó helado al ver una fotografía del evento navideño de la empresa de Emilia. Ella estaba de pie junto a sus compañeros de trabajo, sosteniendo una copa de champán, sonriendo bajo las luces doradas. Y lucía viva, no dramática, no más joven, simplemente viva de una forma genuina que él no había visto en años. Confiada, cálida, intocable por él. Ahora, por primera vez desde que se fue de casa, Daniel sintió algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. No porque su aventura hubiera fracasado, sino porque Emilia había sobrevivido a ello. Y en algún lugar muy dentro de sí mismo, Daniel comprendió la verdad más dolorosa de todas. La mujer a la que llamó aburrida simplemente había estado cargando sola con el peso de amarlo. Para enero, la ciudad se había asentado en el tipo de invierno que hacía sentir que todo estaba desnudo. Los árboles se alzaban esqueléticos contra cielos pálidos. La nieve sucia se aferraba a las orillas de las aceras en montículos grises y congelados, y la ciudad se movía con esa resistencia silenciosa que la gente de aquí aprende desde temprano en la vida. Los hombros encorvados contra el viento, las tazas de café sujetadas con fuerza, la supervivencia disfrazada de rutina. A Emilia le encantaba. No el frío en sí, sino la honestidad de este. El invierno no pretendía ser hermoso a cada segundo. Revelaba lo que podía sobrevivir sin adornos. En muchos sentidos, ella se sentía igual. 3 meses antes, había estado sentada en su cocina escuchando a su esposo explicar por qué otra mujer lo hacía sentir vivo. Ahora, estaba de pie dentro de una sala de juntas en el centro financiero, presentando una propuesta de campaña nacional a ejecutivos que ganaban el doble de su salario. Y cada vez que hablaba, la sala escuchaba. No porque exigiera atención, sino porque ya no se disculpaba por existir. La transformación no fue dramática desde afuera. Emilia seguía usando suéteres suaves, seguía recogiéndose el cabello de forma holgada durante las largas jornadas de trabajo, seguía conduciendo la misma camioneta hasta la estación del tren cada mañana. Pero internamente, algo irreversible había ocurrido. Volvía a confiar en sí misma. Eso asustó a Daniel más de lo que la ira jamás podría hacerlo. Al principio, seguía esperando que ella se quebrara emocionalmente, que llamara llorando, que preguntara si podían arreglar las cosas, que se volviera lo suficientemente nostálgica como para negociar su dignidad por familiaridad. En cambio, Emilia se volvió más tranquila, más enfocada y extrañamente intocable. Un jueves por la noche, Daniel estaba sentado a solas en su apartamento, contemplando un contenedor de comida para llevar que se enfriaba en la barra de la cocina, mientras Vanessa empacaba una maleta en la habitación. ¿En serio te vas por una discusión?, preguntó él con amargura. Vanessa cerró el cierre de la maleta con la fuerza suficiente para acentuar su irritación. No es una discusión, Daniel. Estás miserable todo el tiempo. Estoy pasando por un divorcio. Ya estabas miserable antes del divorcio. Esa frase aterrizó con más fuerza de la que ella pretendía. Daniel apartó la mirada de inmediato, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Vanessa suspiró y se suavizó un poco. Mira, cuando empezamos esto, hiciste que sonara como si tu matrimonio estuviera muerto, pero todavía hablas de tu esposa todo el tiempo.
Mi exesposa. Sí, dijo Vanessa en voz baja. Exactamente eso. Daniel se frotó el rostro con ambas manos. El apartamento, de pronto, se sentía sofocante. Todo cristal, acero y vacío costoso. Sin fotos familiares, sin historia, sin calidez, solo muebles cuidadosamente seleccionados dentro de una vida construida enteramente en torno a las apariencias. Vanessa tomó su abrigo. Creo que te gustaba más la fantasía de irte, que la realidad de haberlo hecho. Luego se marchó, y esta vez, Daniel entendió exactamente cómo el eco de una puerta al cerrarse puede resonar por toda la vida de una persona. Durante las siguientes semanas, flotó a través de sus rutinas de forma mecánica. Trabajo, gimnasio, whisky, silencio. A los 50 años, tenía la extraña sensación de convertirse en un espectador de su propia vida. La emoción que persiguió tan desesperadamente ahora parecía vergonzosamente predecible. Un hombre de mediana edad aterrorizado por envejecer, confundiendo la atención con el significado. Un sábado por la tarde, condujo hasta la vieja casa para recoger las últimas cosas que le quedaban, mientras Emilia asistía a un retiro de trabajo en la ciudad. Al menos ese era el plan. Cuando se estacionó en la entrada, vio el auto de Mateo estacionado afuera. Luego notó que provenían risas del patio trasero. Daniel caminó lentamente por la puerta lateral y se detuvo. Emilia y Mateo estaban reconstruyendo la vieja banca de madera cerca de la cerca, ambos con guantes de invierno y chamarras gruesas contra el frío. La escarcha cubría los bordes del césped mientras un rock clásico sonaba suavemente desde una bocina portátil cercana. Emilia levantó la vista primero. Por un breve segundo, la sorpresa cruzó su rostro. Luego regresó la calma. «Hola», dijo con cuidado. Mateo se irguió de inmediato, con expresión cautelosa. «Papá». Daniel se quedó allí, incómodo, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, sintiéndose repentinamente como un invitado en la vida que había abandonado. «¿Qué están haciendo?», preguntó. «La banca finalmente colapsó», respondió Mateo secamente. «Pensamos en arreglarla». Daniel miró hacia la vieja estructura de madera. Él había construido esa banca con Mateo 15 años atrás, durante un fin de semana de parrillada en verano. Emilia había llevado limonada afuera mientras padre e hijo discutían sobre herramientas y medidas. En ese momento, Daniel creyó que momentos como ese existirían para siempre de forma automática. Ahora entendía lo frágil que era en realidad la felicidad ordinaria. Emilia se sacudió la nieve de los guantes. «¿Viniste por las cajas de arriba?» «Sí, las dejé en la habitación de invitados». Daniel asintió, pero no se movió. Algo en la escena frente a él lo mantenía anclado allí. La simple comodidad entre Emilia y Mateo, el ritmo fácil de una conversación a la que él ya no pertenecía de forma natural. Durante años, se convenció de que la vida doméstica lo atrapaba. Ahora, eso parecía la paz. Mateo entró a la casa en silencio, claramente poco dispuesto a mediar en cualquier tensión que quedara entre sus padres. Eso dejó a Daniel y a Emilia de pie, a solas en el frío patio trasero. Por un rato, ninguno de los dos habló. Luego, Daniel finalmente exhaló. «Te ves feliz». Emilia se encogió un poco de hombros. «Estoy sanando». La honestidad de la respuesta lo lastimó más de lo que lo habría hecho la crueldad. Daniel miró el césped cubierto de nieve. «No creí que las cosas terminarían así». Emilia casi rió. «¿De verdad?» «Yo pensé que él se detuvo a sí mismo». «¿Qué?» Él la miró entonces, genuinamente exhausto por primera vez en meses. «Pensé que era infeliz por culpa del matrimonio». El rostro de Emilia se suavizó levemente, pero no con reconciliación, sino con comprensión. «Ese es el problema de huir de ti mismo», dijo en voz baja. «Que todavía te llevas a ti mismo contigo». La frase se asentó entre ellos como una verdad demasiado pesada para discutir. Daniel tragó saliva. «Sé que te lastimé». Emilia desvió la mirada hacia la cerca. «No me lastimaste de la noche a la mañana». Él sintió que el pecho se le oprimía de inmediato. «Me perdiste lentamente», continuó ella. Un comentario cruel a la vez, un desdén a la vez,
Cada momento en que me hiciste sentir pequeña para que tú pudieras sentirte importante. Daniel cerró los ojos brevemente, porque ahí estaba, la verdad completa de todo. No una aventura, no una cena, años. Años de erosión emocional disfrazada de tensión matrimonial normal. Y de repente, recordó docenas de momentos que alguna vez descartó con naturalidad. Emilia callándose en las fiestas después de que él se burlara de sus historias. Emilia abandonando pasatiempos porque él los llamaba poco prácticos. Emilia disculpándose por necesitar cualquier cosa a nivel emocional. Él no había destrozado el matrimonio en un acto dramático. Lo había matado de negligencia. Lo siento, susurró él. Emilia lo estudió con atención. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel lucía genuinamente humilde. No a la defensiva, no manipulador, simplemente roto por unas consecuencias de las que ya no podía escapar. Pero el remordimiento y la reparación no eran lo mismo. Y algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer cerradas. Creo que lo dices en serio, dijo Emilia con suavidad. Esa pequeña amabilidad casi lo destruyó, porque de pronto entendió que ella ya no lo odiaba. Y, de alguna manera, eso se sentía peor. El odio todavía deja un vínculo emocional. La paz, no. Daniel miró alrededor del patio trasero una vez más. El hogar, la banca, los rastros de vida familiar que aún perduraban en el aire helado del invierno. Luego asintió lentamente. Debería ir por mis cajas. Emilia se hizo a un lado con delicadeza. Están arriba. Mientras caminaba hacia la casa, Daniel se dio cuenta de algo devastador. El castigo no era perder el matrimonio. El castigo era comprender finalmente su valor después de que ya lo había destruido. Para cuando la primavera regresó a la ciudad, Emilia ya no medía su vida por lo que había perdido. Esa era la diferencia que un año podía marcar. No porque el dolor desapareciera limpiamente. Nunca lo hacía, sino porque el dolor, eventualmente, dejó de ser el centro de cada pensamiento. Se convirtió en un clima de fondo en lugar de ser su identidad. La escarcha se derritió lentamente ese marzo, revelando aceras húmedas, césped agotado y tercas señales de renovación abriéndose paso a través de la tierra helada. Emilia notaba esos detalles más ahora. El sonido de los trenes matutinos, la calidez de la luz del sol a través de las ventanas de la oficina, el consuelo de cocinar la cena para sí misma sin una tensión sentada al otro lado de la mesa. Las cosas pequeñas importaban de nuevo. Y por extraño que pareciera, eso también se sentía como una venganza. No una venganza ruidosa, no una venganza cruel, el tipo de venganza que dice en silencio, no me destruiste. En el trabajo, Emilia prosperó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Para abril, había sido promovida a directora de estrategia creativa después de liderar una campaña que le consiguió a la empresa una de sus cuentas nacionales más grandes. Los empleados más jóvenes gravitaban hacia ella naturalmente porque no cargaba con nada de ese agotador ego que infectaba a tantos ejecutivos. Escuchaba con atención, hablaba con criterio y nunca confundía la autoridad con la intimidación. Una noche de viernes, después de una cena con clientes en la ciudad, Rebeca levantó una copa de vino y sonrió al otro lado de la mesa del restaurante. ¿Sabes cuál es la parte más graciosa de todo esto? Emilia rió por lo bajo. ¿Qué? Que todavía no te das cuenta de lo impresionante que eres. Un año antes, cumplidos como ese la habrían avergonzado. Ahora, simplemente se sentían poco familiares en un sentido sanador. Afuera de las ventanas del restaurante, la ciudad brillaba bajo una suave lluvia de primavera, mientras la gente se apresuraba por las aceras bajo sus paraguas y los semáforos se reflejaban en el pavimento mojado. Emilia miró su reflejo tenuemente plasmado en el cristal. Se veía mayor que hace 10 años, y más feliz. Había algo profundamente liberador en ya no tener que actuar la juventud o la perfección para la aprobación de alguien más. Mientras tanto, la vida de Daniel se había vuelto más silenciosa, de maneras que ningún apartamento de lujo podía disfrazar. Después de que Vanessa se fue, él se mudó a un condominio más pequeño, más cerca de la oficina y muy alejado del estilo de vida céntrico e impulsado por la imagen que alguna vez persiguió con tanta desesperación.
El auto costoso también se había ido, reemplazado por algo práctico después de que los honorarios legales y la división de bienes lo obligaran a enfrentar la realidad financiera con honestidad por primera vez en años. Pero el mayor cambio no fue material. Fue interno. La terapia había comenzado como una sugerencia reticente de Mateo después de meses de conversaciones tensas. Pero, con el tiempo, Daniel siguió yendo porque, de lo contrario, el silencio dentro de su propia mente se volvía insoportable. Cada sesión pelaba una capa más de una verdad incómoda. Su miedo a envejecer, su obsesión con la validación, la arrogancia que le hizo confundir la estabilidad emocional con aburrimiento. Lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que Emilia había pasado años intentando amar a un hombre que buscaba constantemente razones para sentirse insatisfecho. Un domingo por la tarde, Daniel se reunió con Mateo para tomar café cerca del campus universitario nuevamente, casi exactamente donde su conversación anterior había salido tan mal meses atrás. Esta vez se sintió diferente. No reparado, pero honesto. Mateo mezcló la crema en su café mientras estudiaba a su padre con atención. «Te ves mejor», admitió. Daniel esbozó una sonrisa cansada. «Menos estúpido, tal vez». Eso hizo que Mateo riera inesperadamente. El sonido casi le rompió el corazón a Daniel, porque se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que su hijo se sentía relajado a su alrededor. Después de un momento, Mateo preguntó en voz baja, «¿Todavía amas a mamá?» Daniel miró por la ventana de la cafetería hacia los estudiantes que cruzaban la calle con chamarras de primavera y mochilas. «Sí», respondió con honestidad. Mateo asintió una vez. Pero a veces amar a alguien después de destruirlo ya no ayuda mucho. Daniel cerró los ojos brevemente, porque eso también era verdad. Y aceptar la verdad sin defenderse se había convertido en parte del castigo. A medida que se acercaba el verano, el proceso de divorcio finalmente llegó a su término. El último gran paso implicaba vender la casa familiar. Emilia insistió en manejarlo pacíficamente. Sin teatralidad en los tribunales, sin juegos vengativos, solo firmas de papeleo y punto final. Aún así, cuando se reunieron en la oficina de bienes raíces en una cálida tarde de junio, la tensión permaneció en silencio debajo de todo. No era odio. Era historia. La oficina tenía vista a una calle arbolada del vecindario, donde los aspersores hacían un clic rítmico sobre los prados verdes del exterior. Daniel firmó varios documentos en silencio antes de finalmente dejar su bolígrafo en la mesa. «Esa casa merecía algo mejor que lo que pasó», dijo en voz baja. Emilia lo miró durante un largo momento. «Sí», respondió suavemente. «Lo merecía». La honestidad en su voz ya no guardaba amargura, solo duelo por algo que podría haber sobrevivido si ambas personas lo hubieran protegido por igual. Daniel se reclinó pesadamente en su silla. Solía pensar que la emoción significaba escapar de la responsabilidad, admitió. Pero honestamente, se rió débilmente de sí mismo. La Paz estuvo sentada en esa cocina todo el tiempo. Emilia sintió que un dolor se movía por su pecho, porque, hace mucho tiempo, escuchar esas palabras habría significado el mundo para ella. Ahora, simplemente llegaban demasiado tarde. Algunas verdades solo aparecen después de que las consecuencias obligan a las personas a ver con claridad. Ella cruzó las manos con calma sobre la mesa. Algunas personas solo reconocen la lealtad después de perderla. Daniela sintió lentamente. Sin discusiones, sin excusas, solo aceptación. Y, por extraño que parezca, eso le dio a Emilia más cierre que el que cualquier fantasía de venganza podría darle. Porque, al final, Daniel había sido obligado a enfrentar la única cosa que pasó años evadiendo, a sí mismo. La reunión terminó tranquilamente después de eso. Sin despedidas dramáticas, sin reconciliación, solo dos personas alejándose de los restos de una vida compartida, con futuros muy diferentes por delante. Afuera, el viento cálido se movía suavemente entre los árboles del vecindario mientras Emilia caminaba hacia su auto a solas. A medio camino, Daniel la llamó suavemente. «Emilia». Ella se volvió. Por un segundo, él lucía exactamente como el joven con el que se casó 23 años atrás. Un ser humano esperanzado e incierto debajo de todo el ego y los errores. «De verdad lo siento», dijo él.
Emilia lo estudió con atención. Luego sonrió con tristeza, pero con sinceridad. Lo sé. Y por primera vez, eso fue suficiente. Subió a su auto y se incorporó al camino mientras la luz del sol parpadeaba a través de las copas de los árboles. La radio sonaba suavemente de fondo, una vieja canción de rock que solía amar en la universidad. Y mientras el tráfico la llevaba hacia el corazón de la ciudad, Emilia se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no necesitaba que Daniel sufriera para poder sanar. La vida ya había equilibrado la balanza de forma natural. Él perdió a la mujer que protegía su paz. Ella redescubrió a la mujer que él casi le convence de que ya no existía. Y tal vez esa era la verdadera lección escondida dentro de un corazón roto. Lo más peligroso que puedes hacerle a una persona leal es asumir que se quedará sin importar lo mal que la trates. Porque, eventualmente, incluso los corazones más amables aprenden la diferencia entre el amor y borrarse a sí mismos. Y cuando finalmente se alejan, no regresan siendo los mismos. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien que olvidó tu valor hasta que fue demasiado tarde, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas de las historias emocionales profundas sobre la traición, la resiliencia y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo viaje.